¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Seguimos con la semana 18 de Aprende en Casa, quinto de secundaria. Esta vez vamos a tratar sobre variables y muestras en diversas situaciones y también calcularemos la media aritmética. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todos preparados? Excelente. Listo, entonces para empezar. Bien, ¿cómo están, chicos? Empezamos con la parte introductoria a nuestra clase. Como es parte de la estadística, vamos a referirnos a elementos importantes como la población, por ejemplo, que es el conjunto de elementos que tiene una o más características en común. La muestra es una parte o subconjunto de la población seleccionada de acuerdo a un plan o regla con el fin de establecer información acerca de la población de la cual proviene esa muestra. Y una muestra aleatoria simple es el método de selección más básico en todo, en donde cada individuo tiene un número de identificación y a través de un sorteo aleatorio se escoge para la muestra. No es una técnica. Dentro de la investigación, mis estimados alumnos, también hablamos sobre las variables. Tenemos población, muestra, variables. La variable, ¿qué viene a ser? Representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los resultados, ¿no? Variables. Podemos tener dos tipos de variables, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La cualitativa nos dice propiedad conserva, tiene ciertas propiedades y ciertos atributos, mientras la cuantitativa es de características, mediciones o conteo. ¿De qué manera? Vamos a ver. La cualitativa está subdividida en dos tipos de variables, variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. La ordinal es donde existe una jerarquía, un orden, una categoría. Y la nominal, donde no existe ninguna categoría. ¿De qué manera? Más o menos así, mira, ¿ve? Donde existe ordinal, categoría, jerarquía, podemos hablar en el nivel de educación alcanzada, por ejemplo. Hay un orden, ¿no es cierto? Primaria, secundaria, superior. Y así podemos hablar, por ejemplo, en puestos en que queda, digamos, ciertas competencias, en algunos criterios, primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Eso es ordinal, ¿de acuerdo? ¿Qué es nominal? Donde no exista categoría. Por ejemplo, podemos hablar de las profesiones que se desean estudiar. Por ejemplo, ingeniería, médico, psicólogo, no hay una categoría, no hay una categorización real. Asimismo, podemos hablar también sobre lugares de nacimiento. Pueden algunos nacer en Lima, otros qué sé yo, Arequipa, en Loreto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no hay jerarquía. Entonces, tenemos dos tipos de variables en la cualitativa que determinan propiedades o atributos de manera ordinal, donde podemos establecer categorías, y la nominal, donde no existe ninguna jerarquía. Variable cuantitativa, es decir, la que tiene mediciones o conteos. ¿De qué manera vemos acá? Hay dos. Una que se llama la discreta y la otra la continua. En la discreta se habla porque hay valores enteros. Estamos hablando de mediciones y números. Ok. Valores enteros no negativos. Mientras que en la continua, sus valores pueden o no ser decimales. ¿De qué manera, por ejemplo? A ver, vamos a ver. Si nosotros hablamos una variable que es un número de hijos, por ejemplo, vamos a hablar de números enteros. O también podemos hablar la edad de las personas en años. Podemos hablar de edades enteras completas. Pero las continuas son aquellas que admiten decimales. Por ejemplo, el peso de los alumnos, como siempre, por ejemplo, tenemos 56,3 kilogramos, y así también podemos hablar sobre la temperatura, y todo valor es aquello donde admiten decimales. Estamos hablando de variable cuantitativa continua, y las que admiten números enteros exactos son las variables discretas. ¿Ve? Entonces, mis estimados estudiantes, hay que tener claro la parte teórica. Hablamos de la población, muestra y variable. Recuerden entonces que la población es un todo, un total, ¿no es cierto? Si queremos investigar alguna materia, digamos, en este caso, problemas del COVID, por ejemplo, y queremos hacer una investigación a nivel de Perú, la población sería pues los más de 30 millones de peruanos que somos, ¿verdad? Y tratar una investigación por cada uno de los habitantes sería más que imposible, ¿no? Muy, muy complicadísimo. Entonces podríamos valernos de una muestra, que viene a ser una muestra, es una parte de la población, solo una parte de la población. Y ahora, si ya tenemos la población, la muestra, obviamente tenemos que trabajar sobre las variables, qué es lo que queremos determinar, qué es lo que queremos saber sobre una determinada investigación. Entonces la variable nos va a orientar. Si queremos saber
número de personas, hijos, queremos saber el peso que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, digamos, las personas que están siendo infectados por el COVID, el peso ideal, ¿no? Las edades también, que pueden ser entre qué edades, etcétera, son las variables que nosotros vamos estableciendo para determinar una investigación. ¿De acuerdo? Población, es el grupo total, el conjunto en su máxima esplendor, muestra una parte de ella, y variable, pues las características, los atributos que nosotros vamos a analizar en una investigación. Esa es la parte teórica que debemos tener en cuenta para nuestro estudio de esta semana. Ok, chicos, ya hemos hecho un repaso sobre la parte teórica, la parte introductoria. Ahora vamos a ir a aplicar en una forma práctica. Situación número 1. Se desea obtener la estatura promedio de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de instituciones educativas pertenecientes a la OGEL, Unidad de Gestión Educativa número 8, Cañete, como un indicador anual de su desarrollo. Determina población, muestra la variable en estudio, tipo de variable. Vamos a ver entonces a cómo representamos la población en este caso. Hay que leer bien. Decimos que se desea obtener la estatura promedio de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de las instituciones educativas pertenecientes a la OGEL número 8 Cañete, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vendrá así a la población? ¿La población en total? Ah, claro que sí. La población son los y las estudiantes del quinto grado de educación secundaria de las instituciones educativas que pertenecen a la OGEL número 8 Cañete. Todos los estudiantes de quinto grado. Esa es la población. Claro que sí. ¿Qué vendrá a ser entonces la muestra? Segundo ítem. La muestra probabilística se obtendría por un muestreo aleatorio simple, dado que todos los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la OGEL número 8 están en las condiciones de ser elegidos para medir su estatura. Un muestreo simple, al azar, de manera probabilística, y se podría aplicar alguna técnica de ello. Esa es entonces la muestra, una parte de la población. El tipo de variable. Recuerden que el tipo de variable, nosotros hablamos de que las variables son características, son criterios, son atributos que pueden ser cambiados, ¿no es cierto? Entonces, la variable que estamos viendo en este caso, al leer el problema, podemos decir cómo se desea obtener la estatura promedio de las y los estudiantes que componen la población, la variable a investigar es la estatura en metros. Eso es la variable, esa es la que va a cambiar, ¿no es cierto? Eso es el que está sujeto a cambios. Algunos tendrán más, menos estatura. Esa es la variable de Ahora vamos a ver la última, que es el tipo de variable. El tipo de variable. El tipo de variable es variable cuantitativa, porque resulta de una medición cuyos valores son cantidades numéricos. Claro, las estaduras se van a medir en números, ¿verdad? Y pueden ser decimales. Entonces, no solamente es una variable cuantitativa en sí, sino cuantitativa continua, porque habla de valores que pueden adoptar decimal. Excelente. Situación número 2. Vamos a ver rápidamente también la situación número 3, que también trata sobre las variables. ¿Ya? A ver, leamos. Dice, en la ciudad de Trujillo, en el concurso nacional de marineras se pide a los concursantes la siguiente información: sexo, mes de nacimiento, edad, estatura, para ubicarlos según categoría. El profesor de una academia de marineras solicita a sus estudiantes dichos datos, los cuales registra en la siguiente tabla. Identifica y clasifica. Nos pide que esta tabla vamos a identificar y vamos a clasificar las variables. Recuerda que las variables son aquellas que están sujetos a cambios. Por lo tanto, vamos a determinar quiénes serán las variables. Excelente. Las variables vienen a ser sexo, mes de nacimiento, edad, estatura y peso. Claro que sí. Eso es las variables. Ya identificamos las variables. Ahora las vamos a clasificar. Mira la tabla. En la tabla existen valores numéricos y valores nominales. Recuerda que los numéricos nos van a referir a cuantitativa, a conteos, ¿no es cierto? Y las nominaciones nos van a recibir a variables cualitativas. Entonces ya vamos teniendo cierta orientación en este caso entre los que tienen números y los que están en formas nominales. A ver, veamos. Las variables son sexo, mes de nacimiento, edad, estatura y peso. Vamos observando claramente entonces qué viene a ser la primera. Sexo es una variable cualitativa del tipo nominal. Recuerda que eso había en jerarquía. Esta no tiene jerarquía. Es decir, no hay jerarquía. Pueden ser F de femenino o M de masculino.
Sí, no. Al no haber jerarquía, estamos diciendo que no hay categoría, no hay, a nadie es mayor o menor o tiene mejor preferencia, no es. Entonces, están en una variable cuantitativa del tipo nominal. Mes de nacimiento, ¿qué será? También será cualitativa nominal, pues una persona pudo haber nacido en cualquiera de los meses del año, sin ninguna jerarquización. Claro, no hay ningún mes aquí del año que alguien pueda decir los que nacen en los primeros meses del año son mejores o tienen mejor categoría o están considerados. No, no, ahí no hay categorización. Entonces, por eso se llama variable cualitativa nominal. Obviamente, las que siguen, edad, estatura, están en números, ya no vamos a hablar de cualitativa, sino de qué hablaremos, de cuantitativa. Fíjate, la edad es una cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque la edad se representa con un número entero sin decimales. Ahí lo vemos, las edades están representadas en números enteros y no existe decimal, entonces es cuantitativa discreta. Ah, estas también son cuantitativas, los dos, claro. ¿Y qué cuantitativa? ¿Te acuerdas? ¿Ah? Por supuesto, cuantitativas continuas, porque sus valores son números decimales que resultan de las mediciones que damos tanto de la estatura como de del peso. Así de sencillo, mis estimados estudiantes, podemos determinar claramente las variables, la clasificación tipo de variable. ¿Ah? Continuamos, alumnos. Esta vez vamos a hablar sobre la situación número 5. Dice, deseamos determinar la edad promedio de los estudiantes de una escuela técnica de nivel superior al iniciar sus estudios. Supón que se toman las edades de algunos de los estudiantes de cierta clase y son las que siguen, ¿no? 20, 18, 18, 19, 18, 19, 35, 20, 18, 18, 19. Nos pide hallar, ¿qué cosa? La edad promedio. Por lo tanto, estamos hablando de una media aritmética, será sumar los 11 datos y dividir entre 11. Así de sencillo. Todos los datos que nos han representado, los 11 datos divididos entre 11, y al sumar tendremos 222 entre 11, 20,18. El promedio o media aritmética de los estudiantes de esta escuela de nivel superior es de 20,18 años al iniciar su estudio, así de sencillo. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis, chicos, y recordarles un cuadro que nos va a permitir rápidamente también determinar de otra manera. Y este cuadro precisamente nos ayuda cuando los datos son mayores. En este caso hemos tenido 11 datos, pero supongamos que superan 50 alumnos, 100 alumnos. De esta manera, sumar nos va a ser bastante preocupante, ¿no? Pero bien, a ver, recordemos, ¿cómo haremos, no? 18, 19, 20, 35 años. Buscamos aquí, hay de 18, 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos poner tranquilamente que hay 5 personas con 18 años. Con 19 años tenemos 1, 2 y 3. Con 19 años tenemos 3. Con 20 años tenemos 1 y aquí otro que son 2. Con 35 años, que es este de acá, tenemos 1. Si sumamos todo esto de aquí, tenemos 11, que viene a ser n el total, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo hacemos? Multiplicamos. Simplemente 18 por 5, estamos hablando que es 90. 19 por 3, 57. 20 por 2, 40. 35 por 1, 35. Y cuando sumamos todo ello, acá tenemos 2 llevando 2 y aquí tenemos 22. Y esto viene a ser, ¿qué cosa? La sumatoria. Y así de sencillo, ya tenemos el valor que nos ha dado el problemita de 222 entre 11. ¿Qué hacemos entonces? Recordemos la fórmula, que esto es más o menos así, sumatoria, ¿no es cierto?, del dato por la frecuencia entre el número de datos, ¿verdad? X será igual entonces la media aritmética 222 sobre 11, cuyo valor es el mismo que obtendremos al haber dividido en el anterior caso, que es 20,18. 20,18, claro que sí, 20,18, 18, ¿no? Ya, listo, ahí está 18. Simplemente para recordarles que es una manera que nos puede facilitar cuando tenemos datos mayores. Seguimos al siguiente problemita. A ver, me dice aquí, se tiene información proveniente de 2 muestras que nos hablan del número de hijos y el número de familias de 2 comunidades de la diversidad de nuestra Amazonas. Los Quichuas y los Shipibos, con Ivo. Estas 2 comunidades quieren salir adelante y se caracterizan por tener un espíritu emprendedor. Tienen los mismos derechos y oportunidades que otros comerciantes de la región. Marco,
que trabaja en el gobierno regional presenta la propuesta para la inclusión de las comunidades en las ferias regionales para la venta de sus productos. Para el sustento incluirán los datos del número de hijos de estas familias. Para ello es importante colocar el valor más representativo con respecto al número de hijos de las dos comunidades. ¿Cuál es el valor de la media para cada una de las muestras de las comunidades? Si desea que los datos sean los más homogéneos, es decir, los más cercanos a la media, ¿cuál sería este valor y de qué comunidad serían? Aquí está en el cuadro de las dos comunidades, comunidades de Quichuas y la comunidad de Shipibo-Conibo. Ahí están el número de hijos y el número de familias. Nos pide ayer qué cosa. A ver, ¿cuál es el valor de la media, ¿no? Para cada una de las muestras. Entonces aquí tenemos número de hijos, número de familias. Vamos a hallar la media aritmética, la suma de todos ellos dividido entre la cantidad de datos, que en este caso son 14 familias. La orientación entre 14 son 3. Por lo tanto, el promedio media aritmética de los quichuas será de 3 hijos por familia. Y en la otra parte, lo mismo. Esta vez lo multiplicamos por 6, 2 por 3, 3 por 2, 4 por 3 y 5 por 6, teniendo un total en la sumatoria de ¿cuánto? De 60 sobre 20 igual a 3. También podemos decir, tanto los quichuas como los Shipibo-Conibo, el promedio de los hijos que se tienen por familia es de 3, a pesar de que las muestras tienen diferentes cantidades de familias. Claro que sí, en una de las familias se ha tomado como muestra 20 y en la otra comunidad se ha tomado 14 familias. Entonces el promedio es de 3. Así terminamos esta parte, alumnos. Y así llegamos a la parte final, mis estimados alumnos. No me queda más que agradecerles y felicitarles por su buena participación que han tenido el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana.